A finales del año pasado, la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, tomó una decisión que, bueno, para muchos fue un verdadero sismo. Un sismo total en el mundo de la medicina. Exacto. Después de más de 20 años, eliminaron la advertencia de seguridad más grave, la famosa alerta de caja negra de todos los productos con estrógeno. De todos, algo que parecía impensable. Para analizar a fondo qué significa esto, nos vamos a basar en una conversación increíble entre dos figuras clave. La doctora Rachel S. Rubin, que es uróloga y experta en medicina sexual, y el doctor Stephen J. Fleischman, nada menos que el presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Dos pesos pesados en el tema. Totalmente. Hoy vamos a desentrañar cómo nació esta advertencia, allá por 2002, por qué se aferró a la práctica médica durante una generación entera y, sobre todo, qué cambia ahora para millones de personas. Es que esto cambia por completo las reglas del juego. No hablamos de un ajuste menor, ¿eh? Hablamos de desmontar una idea que se convirtió casi en un dogma médico. ¿Un dogma? Sí, lo que vamos a explorar es, como bien dices, la anatomía de un miedo, cómo un solo estudio, o más bien su interpretación, pudo frenar en seco la terapia hormonal y por qué costó 2 décadas de lucha científica volver a poner las cosas en su sitio. La anatomía de un miedo. Me encanta esa frase. Para entender la magnitud de la noticia, tenemos que viajar a 2002. ¿Qué demonios pasó ese año para que el estrógeno se convirtiera de la noche a la mañana en el enemigo público número 1? Pues mira, en 2002 se publican los resultados de un estudio monumental, la Women's Health Initiative, o WHI para abreviar. El famoso WHI. El famosísimo. Era un ensayo clínico masivo, aleatorizado, o sea, el estándar de oro de la investigación, con decenas de miles de mujeres de 50 a 79 años. El objetivo era, por fin, tener respuestas definitivas sobre la terapia hormonal. Y vaya que las tuvieron, o eso pareció. Pues sí, pero el estudio se detuvo abruptamente, antes de lo previsto. Y fue por 2 hallazgos que sonaron como una sirena de bomberos en toda la comunidad médica. Y esos hallazgos fueron Un ligero aumento en el riesgo de cáncer de mama y, el que causó más pánico, un ligero aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. infartos y derrames cerebrales. Exacto, en el grupo que tomaba una combinación de estrógeno y progesterona. Entonces, claro, escuchas cáncer e infarto en la misma frase. Y la reacción es visceral. Inmediata. A ver, pero pongámonos del lado de la FDA por un segundo. Tienen un estudio gigantesco, el más grande jamás hecho, que parece gritar peligro. ¿No es su responsabilidad pecar de precavidos? Digo, ¿qué otra opción tenían en ese momento? Es una pregunta fundamental. Y sí, su deber es proteger la salud pública. La cautela era comprensible, claro. El problema no fue la reacción en sí, sino la magnitud, la falta de matices. ¿A qué te refieres? A que la FDA aplicó la herramienta más contundente que tiene, la alerta de caja negra. Esta se reserva para los riesgos más mortales. Ok, Y lo hizo como si fuera una bomba atómica, arrasando con todo. Se la aplicó a todos los productos con estrógeno, sin distinguir. como que sin distinguir. Metieron en el mismo saco a las terapias sistémicas, o sea, píldoras, parches que viajan por toda la sangre, y a las terapias tópicas vaginales. Las cremas y supositorios de uso local. Exacto, cuya absorción en el resto del cuerpo es mínima, casi insignificante. Fue como prohibir las pistolas de agua porque las armas de fuego son peligrosas. ¿Me explico? Sí, una medida totalmente indiscriminada. Completamente. Y las consecuencias, claro, fueron un desplome inmediato en las recetas y el nacimiento de una cultura del miedo que, bueno, que caló hasta los huesos. Y me imagino que los medios de comunicación no ayudaron mucho a matizar las cosas. Para nada. Los titulares eran apocalípticos. Médicos de atención primaria, que no son expertos en el tema, les decían a sus pacientes que tiraran sus hormonas a la basura. Así, de un día para otro. De un día para otro. La conversación dejó de ser sobre cómo mejorar la calidad de vida en la menopausia y se centró solo en el riesgo, y esa narrativa dominó las siguientes 2 décadas. Ok, entonces se instala el miedo. Pero si la evidencia de 2002 parecía tan contundente, ¿por qué revertir la decisión 20 años después? ¿Acaso los datos originales estaban mal o qué pasó? Aquí es donde la historia se pone fascinante.
Los datos no estaban mal, ¿eh? El estudio WHI fue metodológicamente sólido. Entonces, ¿qué fue? Lo que estuvo profundamente equivocado fue la interpretación inicial. Fue una lectura simplista, alarmista. Con el tiempo, los propios investigadores del WHI y otros científicos empezaron a reanalizar esa misma montaña de datos. Ajá. Y se dieron cuenta de los matices cruciales que se habían ignorado. Al final, todo se reduce a 3 errores monumentales. A ver, ¿cuáles fueron? Se mezclaron peras con manzanas. El estudio agrupó a mujeres de 50 años con mujeres de 79. Claro, no es lo mismo. Para nada. Iniciar una terapia hormonal a los 52, cerca de la menopausia, no tiene nada que ver con empezarla a los 75, cuando tu riesgo cardiovascular de base ya es altísimo por la edad. O sea que al promediar los resultados de todas, el riesgo de las mayores ocultó el beneficio o la seguridad en las más jóvenes. Justo. Es increíble, ¿no? Una de las decisiones de salud pública más impactantes de las últimas décadas se basó, en parte, en no separar los datos por edad. El efecto dominó de un solo detalle estadístico. Vaya. ¿Y el segundo error? El segundo fue aplicar un castigo nuclear, la alerta, a un problema local. Como decíamos, se trató al estrógeno vaginal, que actúa principalmente en la vagina, con la misma vara que al sistémico. Y el tercero me imagino que tiene que ver con el tiempo que pasó. Exacto. Quizás fue el más grave. La advertencia se quedó congelada en el tiempo. La ciencia avanzó a pasos agigantados. Hoy usamos dosis más bajas, formulaciones transdérmicas como parches o geles, que no tienen el mismo efecto en la coagulación que las píldoras de 2002. La ciencia evolucionó, pero la advertencia no. Se quedó anclada en el pasado. Y por lo que se lee en las fuentes, cambiarla fue una batalla cuesta arriba. Mencionan que ya en 2016, la Menopause Society le pidió a la FDA que quitara la advertencia, al menos para el estrógeno vaginal, y la respuesta fue un no. Un no rotundo que tardó 2 años en llegar. Fue una lucha larguísima. Se necesitaron más peticiones, más presión de sociedades médicas, más evidencia acumulada durante años para que la agencia finalmente aceptara reevaluarlo todo. Y al final lo hicieron. Sí, y la sorpresa fue que no solo quitaron la advertencia para el estrógeno vaginal, sino también para el sistémico. Fue un reconocimiento tardío, pero un reconocimiento al fin, de que la interpretación original había sido desproporcionada. Y una vez que entendemos esto, que el problema no eran los datos, sino la lectura que hicimos de ellos, el impacto en las pacientes durante 20 años se vuelve dolorosamente obvio. Totalmente. Creó lo que los médicos en las fuentes describen como una barrera de miedo casi insuperable. Imagina la escena. A ver. Un ginecólogo pasa 15 minutos explicando pacientemente por qué el estrógeno vaginal es seguro para su paciente, por qué los beneficios superan los riesgos. La paciente sale convencida, pero al llegar a la farmacia recibe una caja. Y en la caja, en letras mayúsculas, la advertencia. Puede causar cáncer, infartos, derrames cerebrales y demencia. No, bueno, es que es para salir corriendo. La palabra impresa y oficial de la FDA tiene un peso psicológico brutal. Es David contra Goliat. Justo. La autoridad de esa caja negra pesaba más que cualquier explicación médica. Y como resultado, millones de personas dejaron de usar o nunca empezaron un tratamiento para problemas muy reales. Problemas como dolor, sequedad. Sí, pero también cosas que afectan la calidad de vida diaria, como la prevención de infecciones urinarias recurrentes o el manejo de la urgencia para orinar. Se ignoraron beneficios tangibles por un riesgo teórico que en el caso del estrógeno tópico nunca se demostró. Claro, y se crea un círculo vicioso. La paciente se asusta, no usa el tratamiento, sus síntomas empeoran y quizás su médico de cabecera, que tampoco es especialista, piensa, la terapia hormonal no funciona, reforzando su propia desconfianza. Has dado en el clavo. El sistema entero se termina alimentando de ese miedo inicial. Es un ciclo de desinformación que se autoperpetúa. En las fuentes hay una anécdota que lo ilustra muy bien. Sí, la de la suegra de la doctora Rubin. Ella se sometió a una cirugía de prótesis de rodilla y durante su hospitalización desarrolló una infección urinaria complicada. ¿Y la causa? La causa raíz fue que, por miedo, suspendió su tratamiento de estrógeno vaginal. Pensó que como la cirugía aumentaba el riesgo de coágulos, las hormonas serían peligrosas.
cuando la ciencia dice que el estrógeno tópico no tiene ese efecto. No tiene ese efecto sistémico. Ese ejemplo es brutal, porque demuestra que el daño no era teórico, era real y tangible. Y eso nos lleva a la pregunta clave. Ahora que por fin se quitó la advertencia, ¿qué es lo que cambia en el día a día de un consultorio? Esto es crucial. Las guías clínicas de organizaciones como el ACOG, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecológicos, en realidad no cambian. O sea, ya decían que era seguro en muchos casos. Llevan años diciéndolo, que para la mayoría de las mujeres sintomáticas y sanas menores de 60, los beneficios superan los riesgos. Lo que cambia radicalmente es la conversación. Se elimina el elefante en la habitación. Y en la residencia de ginecología, la menopausia no es un tema sexy, ¿sabes? No es una cirugía de emergencia. No es una cirugía robótica de cáncer ni un parto. Es un proceso crónico. Y el sistema tiende a priorizar lo agudo. Si un residente no tiene la suerte de tener un mentor apasionado por la menopausia, es muy probable que termine su formación con más miedo a la terapia hormonal que sus propias pacientes. Lo cual nos lleva a la pregunta de ¿quién debería estar recetando esto? ¿Es solo para los superespecialistas? El consenso de los expertos es muy claro. El estrógeno tópico vaginal es tan seguro y eficaz para problemas tan comunes como las infecciones urinarias recurrentes, que cualquiera debería poder recetarlo. Cualquier médico de atención primaria debería sentirse completamente cómodo y segura haciéndolo. No debería ser necesario ver a un especialista para eso. ¿Y la terapia sistémica? Esa sí tiene más matices, y a menudo se beneficia de la colaboración con un ginecólogo. Pero tampoco debería ser un tema tabú. De hecho, los expertos en las fuentes hacen un esfuerzo por simplificarlo, por quitarle esa aura de complejidad. Proponen dividirlo en 4 grandes grupos. Sí, y es una forma muy útil de pensarlo. Pensemos en 4 cubetas. En la primera, tienes el estrógeno sistémico. Es la base, el que ataca los sofocos y protege los huesos. Viene en parches, geles, píldoras. Ok, la base. En la segunda cubeta está la progesterona sistémica. Es como el guardaespaldas del útero. Si una mujer tiene útero y toma estrógeno sistémico, necesita progesterona para proteger el endometrio. Es indispensable. Entendido. Estrógeno como base, progesterona como guardaespaldas. ¿Y las otras 2? La tercera cubeta son las hormonas tópicas vaginales. Estas son un especialista local. No están para los sofocos, sino para resolver problemas justo donde se necesitan, en la salud vaginal y urinaria. Su perfil de seguridad es altísimo. Perfecto. ¿Y la cuarta? Y la cuarta, que se considera la próxima frontera, es la testosterona. Es la pieza que todavía estamos descifrando. Es clave para la energía, la función cognitiva, el deseo sexual, pero aún necesitamos un producto bien estudiado y aprobado específicamente para mujeres. Viéndolo así, en estas 4 cubetas, el tema se vuelve mucho más manejable. Muchísimo más. Y esta decisión de la FDA, más allá de facilitar las conversaciones, ¿qué otras implicaciones tiene a largo plazo? ¿Qué nuevas puertas abre? Abre 2 puertas enormes. La primera, y quizás la más importante para el futuro, es la investigación. Claro. Era increíblemente difícil, casi imposible reclutar mujeres para un ensayo clínico sobre el estrógeno cuando la caja del medicamento que les ibas a dar tenía una advertencia que gritaba cáncer y demencia. Nadie iba a querer participar. Obviamente, las juntas de ética lo ponían difícil y las pacientes, con toda la razón, se negaban. La eliminación de esa barrera va a permitir por fin investigar de forma rigurosa todo el potencial del estrógeno. ¿Y la segunda puerta? La segunda es el diálogo público. Ahora se puede educar sin tener que empezar la conversación pidiendo disculpas o luchando contra una advertencia oficial. Es el momento perfecto para empoderar a la gente con información. Y mencionan que el ACOG va a lanzar un libro. Premenopausia dirigido al público general. Buscan aprovechar este nuevo clima para que la toma de decisiones sea verdaderamente compartida, basada en ciencia y no en miedo. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis, diríamos que la FDA corrigió un error de interpretación de hace más de 20 años. Un error que nació de un análisis incompleto del famoso estudio WHI. Correcto.
Y que esa advertencia, ahora eliminada, generó un miedo generalizado que bloqueó el acceso a tratamientos seguros y beneficiosos, especialmente el estrógeno vaginal. Y su eliminación no cambia las guías médicas, que ya estaban actualizadas, pero sí derriba un muro para el diálogo, la educación de los nuevos médicos. Y sobre todo la investigación que viene. Y eso nos deja con una idea final, una que de verdad se siente como el comienzo de algo nuevo. Durante 20 años, toda la conversación sobre la terapia hormonal giró en torno a una sola palabra: riesgo. Siempre el riesgo. Las indicaciones aprobadas son para aliviar síntomas, prevenir osteoporosis, pero ahora que la sombra del miedo se disipa, la comunidad médica está entusiasmada por cambiar el enfoque. Exacto. Por fin podemos empezar a investigar a fondo el potencial del estrógeno no solo como un tratamiento para síntomas, sino como un agente de prevención. Y eso plantea una pregunta importantísima. ¿Qué posibles beneficios para la salud a largo plazo? Desde la salud cognitiva y la prevención del Alzheimer hasta la salud cardiovascular o la del colon, hemos dejado de estudiar o descubrir por culpa de 2 décadas dominadas por el miedo. La pregunta que ahora queda en el aire y que por fin podemos explorar es: ¿podría la terapia hormonal proactiva, iniciada en el momento adecuado, redefinir el futuro de lo que significa envejecer de forma saludable? Esa es la conversación que apenas comienza.